Asesinato de Eva Blanco. Eva Blanco Puig, Madrid, 17 de febrero de 1981, Algete, 20 de abril de 1997. Fue una adolescente española asesinada en abril de 1997, a los 16 años de edad. El caso se mantuvo sin resolver durante una década y media, ganando una notoria atención mediática en el país. En 2013, nuevos avances en la investigación del ADN genealógico llevaron a determinar que el sospechoso tenía origen magrebí. Posteriormente, cientos de personas que habían vivido en la comunidad de Algete contribuyeron con su perfil de ADN para ayudar al esfuerzo de investigación. Uno de los donantes mostró una coincidencia a nivel de hermanos con el perpetrador, y las investigaciones posteriores finalmente llevaron al arresto de Ahmed Chel Gerg, un ciudadano hispano-marroquí, residente en la población en el momento de los hechos. Chel se suicidó en prisión en 2016 y el caso se cerró. Desaparición. La tarde del sábado 19 de abril de 1997, Blanco estuvo jugando al tenis con sus amigas. Por la noche, el grupo permaneció en una discoteca local hasta las 23:30 horas, cuando se prepararon para regresar a casa. Blanco, que debía regresar a medianoche, fue de las primeras en separarse del resto. Una amiga la acompañó hasta un terreno baldío a unos 700 metros de la casa de la joven, en la zona residencial de Valderrey, antes de separarse a las 23:45 horas. Blanco tenía la intención de cruzar esa zona como un atajo para llegar antes a su domicilio, evitando un desvío más largo por el centro de la ciudad, pero nunca llegó a su destino. Ella y otros estudiantes de Valderrey usaban el mismo atajo con regularidad para llegar a la escuela secundaria. Como Blanco siempre había llegado a tiempo antes, su madre se preocupó y llamó a las amigas de su hija, quienes le dijeron que ya se había ido. Ella entonces alertó a su esposo, un conductor de grúa, quien la buscó en el pueblo con la ayuda de su sobrino, un policía local y el padre de una de las amigas de Blanco. Al no encontrar rastro de ella, los padres denunciaron su desaparición en la comisaría de la Guardia Civil local a la 1 de la madrugada. Pero los agentes se mostraron apáticos ante la posibilidad de presentar un informe de desaparición al cabo de poco más de una hora. El guardia de la puerta incluso dijo que los chicos de su edad estaban todos drogados y que probablemente ella estaba acostada en algún portal. A las 2:30 horas, familiares, amigos, Guardia Civil y policía local iniciaron su registro en Algete y la zona que conduce a la cercana fuente, el SAS de Jarama, aunque la Guardia Civil no presentó un informe de desaparición hasta las 8 de la mañana del ya domingo 20 de abril. A mediodía, la familia contactó con la televisión autonómica, Telemadrid, para solicitar ayuda para dar a conocer el caso. El padre de Blanco visitó la comisaría local de la Guardia Civil en 15 ocasiones durante la noche y criticó a la institución por no registrar los caminos rurales ni utilizar vehículos en la búsqueda antes del amanecer, salvo en un corto recorrido de 20 minutos por Valderrey. La Guardia Civil negó la acusación y dijo que era costumbre esperar algunas horas entre la denuncia de desaparición y su registro. Descubrimiento del cuerpo. El cuerpo de Blanco fue encontrado por dos ancianos residentes de Ajalbir a las 09:00 de la mañana, junto a una obra de construcción de una carretera entre Cobeña y Belvis de Jarama, a 6 kilómetros de Algete. Los descubridores pensaron que pudo haber sido atropellada por un automóvil, pero la Guardia Civil advirtió que la víctima, tendida boca abajo en el suelo, había sido apuñalada varias veces en la espalda mientras intentaba huir de un atacante. El cuerpo estaba vestido con los mismos jeans, suéter oscuro y botas de montaña que vestía cuando desapareció, con solo una manga de la chaqueta quitada. También se supuso que tanto el asesino como la víctima habían llegado a la zona en un vehículo,
aunque la lluvia abundante en la noche del asesinato había borrado las huellas de los neumáticos y la mayoría de las demás pruebas forenses. Sin embargo, sobrevivieron algunas huellas de la víctima y de un hombre con mocasines de la talla 42. La Guardia Civil comunicó el hallazgo a la familia de Blanco a las 15:30 horas. La noticia causó conmoción en Algete, una localidad de apenas 12.300 habitantes por aquel entonces, sin casos recientes de delitos violentos. A las 19:00 horas, 200 personas se reunieron en silencio ante la casa de Blanco para condenar su asesinato. A su funeral y entierro, celebrado el 23 de abril, asistieron 2.000 personas. Informe de la autopsia. Blanco fue apuñalada en la espalda 19 veces antes de morir por la pérdida de sangre alrededor de las 4 de la madrugada. El arma homicida era una navaja de entre 8 y 10 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. La primera puñalada en el costado del cuerpo se hizo mientras estaba sentada en un vehículo y el resto después de que saliera e intentara correr cuesta arriba junto a la carretera. Muchas de estas heridas posteriores, en su mayoría encontradas en la oreja y parte posterior de la cabeza de Blanco, fueron superficiales y se interpretaron como pasionales, mientras que la primera herida fue profunda y pudo haber sido fatal, incluso en ausencia de todas las demás. El himen de Blanco había sido desgarrado y el semen del mismo hombre se encontró en su boca, vagina y ropa interior. También se extrajo una fibra roja de la boca de Blanco, que posteriormente fue identificada por el Centro de Documentación y Museo Textil de Tarrasa, provincia de Barcelona, como perteneciente a un tipo común de tapicería de automóviles, lo que confirmó que Blanco había estado en un vehículo después de su desaparición, primeras teorías. Debido a que el cuerpo fue encontrado vestido y no mostraba signos de violencia previa, tanto el forense como los oficiales creyeron que el sexo había sido consensuado y que el asesinato fue el resultado de una discusión posterior. Por el contrario, los padres de Blanco pensaron que su hija había sido secuestrada y violada a punta de cuchillo, y luego asesinada para evitar el enjuiciamiento por el crimen cometido. La Guardia Civil inicialmente creyó que el caso se cerraría tras una breve investigación. La teoría dominante era que una sola persona conocida por Blanco se le acercó en un automóvil, se ofreció a recogerla, lo que ella aceptó, y la llevó al sitio en construcción, un conocido espacio en el que parejas intimaban, donde tuvieron relaciones sexuales antes de que ella fuera asesinada. El primer sospechoso fue el exnovio de Blanco, un residente de Fuente el Saz, que recientemente había roto con ella. Sin embargo, fue descartado tras ser interrogado por la policía. Posteriormente, la investigación se centró en hombres adultos conocidos por la familia de Blanco y en quienes ella podía confiar. El 29 de mayo, el gobierno anunció que la Guardia Civil encontró el caso más complicado de lo esperado y que ya no excluía a un extraño como autor. Los amigos de Blanco afirmaron que ella nunca aceptaría que un extraño la llevara y que debió haber sido obligada a subir al automóvil. Otros vecinos relacionaron el crimen con un extraño vehículo azul visto en el pueblo siguiendo a otra chica alrededor de la medianoche, uno de cuyos ocupantes era un hombre rubio de unos 20 años. Sin embargo, nadie registró la matrícula del coche. La existencia de semen se ocultó a la familia de Blanco y al público mientras los agentes recuperaban muestras de ADN de los parientes varones de Blanco y las comparaba con las originales en espera de una coincidencia. Muchas de esas pruebas fueron recuperadas siendo escondidas dichas intenciones por la policía. Así, por ejemplo, la muestra del padre de Blanco fue extraída de un cigarrillo que había fumado y dejado mientras tomaba café, y comentaba el caso con agentes de la Guardia Civil. Otros fueron tomados bajo la apariencia de pruebas de contenido de alcohol en sangre no relacionadas o de tazas y vasos usados en bares. Aunque no se hicieron coincidencias,
la Guardia Civil siguió convencida de que el asesino era un hombre adulto residente en Algete o en una localidad cercana. Ese día yo la dejé que llegara a las 12. A menos cuarto por ahí yo ya la sentía, que estaba en la esquina. No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú le decías un horario y ella estaba. Esa noche yo notaba a mi madre muy rara, habían pasado solamente 10 minutos de retraso. Mi madre estaba dando vueltas por toda la casa. Mamá, que no te preocupes, que va a venir ahora, que ahora va a venir. No, a tu hermana le pasa algo, a tu hermana le ha pasado algo. Llamé a casa de Vanessa y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado. Ella me confirmó y todo, me dijo, es que ella tiene que estar en casa. Estábamos reunidos hasta que hubo un momento que ya era la hora de que Eva se tuviese que ir a casa, entonces lo que hice es acompañarla hasta la Virgen y luego yo ya me volví para acá un ratito. Fui la última persona que la vio con vida y no vi nada raro. Ningún coche ni ninguna persona que pudiera sospechar que pudiera pasar algo. El nerviosismo de mi madre, eso se me quedó a mí grabado. Estaba histérica, perdida. Y salió corriendo de casa y buscando por todos los lados y mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? Y nunca se me olvidará eso. Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios estuvimos buscando, pero nada. El cuerpo de Eva Blanco, de 17 años, ha aparecido en una cuneta de la carretera de Coveña. Pantalón le tenía normal, todo estaba normal. Estaba así, con la mano así echada para adelante, una y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo y la cabeza para adelante. Y las botas puestas, o sea, todo estaba normal, como si estuviese durmiendo. Y pensar en que mi hija nos ha estado llamando y que mi hija que ha estado aquí hasta por la mañana. Y que nos ha estado llamando a lo mejor por la noche, ¿entiendes? A lo mejor nos ha estado llamando por la noche, porque la pobre hasta que se ha desangrado. El reloj se paró en la casa de la familia Blanco esa mañana del 20 de abril de 1997. Lo natural es que los hijos vean morir a los padres y no al revés. Y uno puede imaginar el dolor de que alguien rompa lo único que el ser humano puede construir a lo largo de toda su vida: una familia. Ellos vinieron sobre la 1 más o menos. Lo primero que preguntas es si está muerta. Es desesperante que te digan que tu hija con 16 años la han asesinado. Te quieres morir y me odié a mí misma porque la había dejado llegar a las 12 de la noche. Muchísimo dolor, muchísimo. Mi hija vino a este mundo a vivir y él le arrebató todo, todo. En ese momento te quedas vacía porque te han quitado algo que es tuyo.
que era mi hija. Vi a la mirada de mi madre que venía y es que no me dijo nada. Es duro porque tienes 14 años y no lo entiendes. Me llamó mi hermana que viniera para casa, que me iba a ir con mi prima. Y de que bajábamos vimos a la Guardia Civil venir. Y claro, nos quedamos en el coche, yo tenía 11 años, nos quedamos en el coche y yo escuché a mi madre gritar. Y a mí me decían, no, que tu hermana la han encontrado en Madrid, que la han encontrado en Madrid, pero yo sabía que no. Que ese grito que pegó mi madre no es porque mi madre la hayan encontrado en Madrid. La destrozó. Le dio tantas puñaladas. Y luego encima la violó. Siempre pensé que porque no la había dejado en casa. Si ya le había hecho eso, ¿por qué la mató? Yo tenía 15 años y lo ves como algo que no te toca, lejano, parece que es de otro planeta. Realmente lo que veía en Eva es mi pandilla de amigos, mi pandilla de amigas, y yo sí que veía ese reflejo de esa chica de 16 años, de esas amigas que yo tuve y su forma de actuar y su forma de reaccionar muy semejante a mi entorno de amistades. Yo era en un momento en el que estaba decidiendo casi mi futuro y empiezas a decir a tus padres que quieres ser guardia civil. Soy el capitán Rubén Valero, vine destinado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y bueno, me incorporé en el 2011. El comandante Rojero, que era entonces el jefe de la unidad, el que estaba por encima, no me dijo mucho más, que lo único que me pedía es que sacase el caso de Eva Blanco. El caso de Eva Blanco no se debía olvidar. Soy el teniente coronel Javier Rojero Martín. En las fechas en que ocurrieron los hechos estaba destinado en la unidad de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En un primer momento nos pareció que no era un hecho premeditado, que no era un asesinato meticuloso y planificado, ya que se cometió con una navaja pequeña como las que se llevan habitualmente en un bolsillo o en la guantera de un coche. Eva Blanco tenía que haberse subido en el coche de alguien conocido. Basándonos en eso, lo que hacíamos básicamente es buscar diferentes líneas de investigación, teniendo en cuenta el perfil de una persona de confianza o que generase confianza a una niña de 16 años y que además fuese relativamente conocido en el pueblo o que por lo menos ella le conociese. La disposición de las heridas producidas con arma blanca, ¿no?, en espalda, cuello y cabeza, y sobre todo incluso la concentración de algunas de ellas, que lo que indican es un apasionamiento en la acción. Había caído agua, pero muchísima. Por lo tanto, muchas de las evidencias que pueden quedar, pues posiblemente se las llevará el agua. Nos encontramos con una huella de zapato parcial que se recoge y se remite al laboratorio pues para que puedan determinar a qué se corresponde. La zona era empleada por las parejas de las proximidades para estar en intimidad. Cuando se le practica la autopsia al cadáver de la menor, se encontraron entre las uñas del cadáver fibras de tela de color rojo, así como semen en la boca y en ropa interior. Esas muestras biológicas solo pertenecían a una única persona, a un varón. Para un investigador de homicidios, la prueba 10 es una muestra biológica ADN sin contaminar, sin mezclas con otros alotipos de otras personas, porque eso nos pone nombre y apellidos, más tarde o más temprano, de quién es el dueño de esa muestra. Lo que nos encontramos es que el cuerpo de la niña está vestido, que nos llama la atención. Es imposible, a una persona muerta es imposible vestirla y dejarla de esa manera.
Si ello lo juntamos a que en el cuerpo no se observaron moratones propios de fuertes sujeciones con la mano o de tratar de zafarse de un apresamiento, y que luego el cuerpo aparece perfectamente vestido, coincidiendo incluso en cómo su madre nos describió que ella se solía vestir. Entonces, bueno, pues nos indujo a pensar que la menor se podía haber subido en el coche de forma voluntaria y que por lo tanto fue una persona conocida. Siempre pensaba que había sido alguna amiga de Eva o algún amigo. Yo a Eva la veía muy guapa, entonces siempre decía, a lo mejor ha sido porque es muy guapa y alguien por envidia la ha matado. Rápidamente se investigó a todos los amigos de su pandilla, ¿no? Porque muchas veces este tipo de crímenes tan pasionales pueden tener origen en personas muy cercanas y que hay una relación afectiva. Yo esa noche tenía coartada, quedé con unos amigos de la pandilla y vinimos, pues eso, sobre las 10 al Gete. Y vi a Nani que vino y me preguntó si había visto por el pueblo a Eva. Y le dije que no. Y me dijo, es que no ha aparecido todavía por casa. Y dije, ¡buf! La va a caer una bronca, digo, porque nunca se suele retrasar. Tampoco le di mucha importancia porque no crees que vaya a pasar lo que pasó. Yo a Eva la conocía desde hace muchísimos años. Antes de venirse con nosotros a la pandilla, Manolo se hizo un grupo de chicos jóvenes para protección civil y yo me apunté en ese grupo. Y Eva era pequeña y venía con su padre. Al cabo de los años empezaron a venir ella con 2 amigas a nuestra pandilla. Date cuenta que esto era un pueblo, o sea, un pueblo que no había nada. Entonces, bueno, se juntaban los críos que eran del colegio, se juntaban todos, se iban a bailar, igual se ponían a bailar ahí en unas pistas que había ahí atrás de un colegio, pero vamos, que estaban muy unidos entre todos. En aquel tiempo yo creo que él le gustaba a Eva. Yo creo que fue el tema de la lluvia por lo que quiso acortar camino y cogió ese camino que no estaba iluminado, estaba en obras, pero era un camino que no cogía casi nunca. A no ser que la bajara yo en moto, que su padre no quería que bajara en moto jamás, pero la bajábamos a escondidas para el tema que estuviera siempre a la hora, pero era un recorrido que jamás hacía. Muchas veces me lo ha dicho, que en qué hora no estaba ahí en ese momento, que siempre lo ha acompañado, que siempre, que ese día que no podía estar, que mira que es cuando le pasa eso. En ese momento te sientes muy mal, muy mal. Si hubieras estado, si no hubiera ido a Madrid, para un día que falto, y el sentimiento de culpa no te lo quitas. Sebas ha tenido mucho remordimiento de que aquel día él se fue a Madrid y siempre nos lo ha dicho. A mi hija le puse el nombre de Eva porque ha sido una de las personas importantes en mi vida y era una forma bonita de recordarla, y una de mis hijas se llama Eva por eso. No quedó sin observar, sin rastrear, sin tocar con las manos o con las palas ni un solo palmo de tierra. No quedó sin mirar, sin comprobar, sin preguntar los movimientos de aquellas horas de cada uno de los vecinos. ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron? ¿Qué vieron? Algete fue aquellos días como una fortaleza, como un pueblo enjaulado. Nosotros vivíamos en un vivero de horticultura de plantas. Y ahí estuvimos casi más de 5 años viviendo. Que le pidió permiso a su jefe para instalar la caravana. Porque antes vivíamos en Algete. Y ahí nos reuníamos todos a hacer barbacoa y luego a veces salíamos con los niños, íbamos para acá, íbamos para allá. Además en esa época que no había como ahora ni ordenador, ni había teléfono, ni había la ventaja que hay ahora. No ha habido todas esas cosas. El mes de abril, y dale con el mes de abril y dale con Eva Blanco. Ojalá los muertos pudieran hablar. Ese día Eva se fue al Algete, a la plaza, a tomar calimocho con los amigos. ¿Qué pasó ahí? No lo sé, no te puedo decir. Pero Eva ya estaba con alguien en un coche. Y yo sé mucho y no te voy a responder ni a ti ni a nadie. No te voy a decir nada. Porque los padres tampoco dicen toda la verdad. Ay, que hay cosas. Pues ¿para qué?
La Guardia Civil lo tiene todo preparado, el laboratorio donde se analizarán todas las muestras y los 100 millones de pesetas que costará esta investigación. Masiva respuesta de los vecinos de la localidad madrileña de Algete ante la propuesta del ayuntamiento de hacer pruebas de ADN a los varones para comprobarlas con el código genético del hombre que violó y asesinó a la joven Eva Blanco hace más de 2 años. A mí me parece bien, con tal de que le encuentren. Sí, todo lo que sea favorable para la operación. ¿Por qué no la tengo que hacer yo? No lo veo lógico. Iba a un bar y miraba a los hombres mal, porque pensaba, mejor ha sido uno de estos, o ha sido aquel, o ha sido aquel. Y me corregían mis amigas, me decían, Olga, no mires así, porque les estás clavando la mirada. Había un clima extraño, puesto que parecía que la niña nunca se hubiera subido a un coche, por lo tanto podía ser alguien conocido, la persona que había asesinado a la chica, ¿no? Y entonces había un clima extraño. Y lo que intentábamos nosotros desde la institución era tranquilizar a la población. Jesús, en aquella época todo era muy distinto. Tú trabajabas en el ayuntamiento, incluso llegaste a ser alcalde. Efectivamente, en aquel momento eran otras épocas, como en este propio bar, el día del asesinato de Eva nos reunimos el alcalde de entonces con todos los concejales de los grupos de oposición del ayuntamiento para intentar saber qué es lo que podíamos hacer desde la institución para ayudar a esclarecer el asesinato de esa niña que nos habían matado. Colaborasteis el pueblo en todo lo que se pudo. El ayuntamiento, por supuesto, también se volcó y ayudó en todo. ¿Cómo surgió la idea del ADN, de hacer las pruebas a nivel general del ADN? ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, conocíamos a través de la Guardia Civil que teníamos el ADN del asesino. A la plataforma y a los padres se les ocurrió la idea de que los mayores de 18 años pudieran presentarse voluntarios para hacer la prueba del ADN. Un equipo de la Guardia Civil se desplazará a Algete. En el caso Eva Blanco, la muestra será saliva. Se tomaría de la cara interna de la mucosa bucal. Esta iniciativa que toma el ayuntamiento y el pueblo para ayudar a esclarecer y localizar al culpable de la muerte de Eva Blanco, ¿por qué al final no se hace? La juez de Torrejón de Ardoz, que es quien llevaba el caso, no lo autorizó. Las argumentaciones, pues supongo que serán las que ella considere o consideró en su momento oportunas. Los jueces ven inútil la prueba de ADN que pide el alcalde de Algete. El magistrado Arturo Beltrán fue el más duro y llamó chorrada demagógica a la iniciativa del alcalde. Anoche se celebró un coloquio, todos a favor de la prueba, menos un juez. De verdad, conforme a reglas de lógica y de experiencia, conforme al sentido común, pensamos que alguien de los que se ofrece para hacer la prueba de ADN va a ser el autor, conociendo como es público y notorio la gran fiabilidad de esta prueba. Hubo una controversia en los medios de comunicación a través de algunos jueces diciendo que era inconstitucional o que era ilegal. Luego, a lo largo del tiempo, esos mismos jueces, de una manera muy noble, reconocieron que era perfectamente legal y que las pruebas del ADN, como nada más que lo que se hacía es una autorización a la persona, o sea, autorizaba a la persona que le hicieran a él mismo la prueba del ADN. ¿Cuál era el número, más o menos, que me decías de personas que habían accedido a poner su autorización en la urna? Eran 2.000 y pico sobre un espectro de 3.000, 3.500 ciudadanos mayores de 18 años. Este hecho había sido un mazazo para el pueblo y nadie estaba libre de culpa. Se sospechaba de todo el mundo, incluso parece ser que al padre de Eva Blanco también fue sometido a algún tipo de prueba. Yo me entero de que al padre de Eva Blanco también le hace la prueba del ADN. Supongo que la Guardia Civil a todas las personas que pudieran tener una relación directa o indirecta con Eva, pues le hicieron la prueba del ADN. Teníamos que nos habían matado a una de nuestras niñas. Había un silencio, porque de hecho en los bares no se hablaba de este tema. Era un silencio, sabiendo que podía ser que una persona de este pueblo hubiera matado a esa niña. Pues estas son fotos de Eva. Mi hermana les hacía muchas fotos, entonces estaban muy acostumbradas a hacerse fotos. Su primera fotografía del colegio, aquí también estábamos en Valencia. Y claro, comía muy mal y le pedimos un plato de fideos y se tiró 4 horas con una cuchara en la boca y todos los mofletes llenos. Y le dije,
te voy a hacer una foto para que el día de mañana se la enseñes a tus hijos y sepa lo mal que comían. Nosotros vivíamos en Madrid y se me murió un crío con 2 años y medio. Después nació Eva. Decidimos venirnos aquí a Algete pues para, no sé, para intentar empezar a vivir otra vez de otra forma. Eva era una niña más bien tímida. Aparte, ella era chiquitita de estatura, muy menudilla. Era muy alegre, siempre se estaba riendo. Había momentos que lloraba demasiado. Le gustaba muchísimo bailar, la discoteca, sus amigos. Eva era la mayor, yo era la pequeña, siempre estaba yo más con ella o me llevaba con sus amigos. Era muy ordenada, era muy, pues, le gustaba tener todo muy bien colocado. Estudiaba, era muy estudiosa. Pues eso, era una niña de 16 años de aquel entonces. Esta era la habitación de Eva. La guardia la querían todas, entonces se sorteó y le tocó a ella. No subía, me daba mucha pena. Por eso mis hijas decían, mamá, pues tapiala y así te quedas sin habitación. Y esto se quitó ahora como 15 años o cosas así, y ya se subió una de mis hijas aquí, pero ya no quería que hubiera nada de su hermana porque le daba no sé qué, y entonces se cambió la habitación. Siempre cuando subo, siempre recuerdo sus zapatillas, que siempre las dejaba ahí colocadas, siempre. Y cuando desapareció también tenía ahí las zapatillas. Ella ahora haría 36 años. Son recuerdos. La Guardia Civil estuvo registrando toda la habitación de Eva. Se llevaron varios cuadernos que tenía, el diario de ella. Lo tenía pegado debajo de la mesilla. No teníamos conocimiento nosotros que lo tenía ella. No quiero leerlo, lo tengo guardado y no lo voy a leer. Mañana hago medio año con Miguel. Estoy súper nerviosa. Creo que me está empezando a gustar, o mejor dicho, me estoy enamorando. Estoy deseando ser mayor de edad e irme de casa y hacer mi vida. Solo una pequeña cosa más. Quiero a Miguel. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es que en ese diario aparece el nombre de Miguel. A mí ella nunca me habló de que tenía un novio ni que tenía nada. Yo la veía tontear con varios críos, como en aquella edad tiene 16 años, y tonteas con varios niños, y nunca supe que ella salía con Miguel. Yo sé que en los últimos meses no tenía casi relación, no se veían ni nada, por eso nosotros empezamos como una segunda relación. Ella llevaba mucho tiempo sin verle a él. Hablan de que si el novio de Eva, que si Miguel, que era su novio, pues eran críos con 15 años, que novios del instituto, que eran amigos, que decían que eran novios o lo que sea. O sea, eso hasta llegar hasta el punto de novio no creo. Hay un agente que me dijo, un guardia, que ellos conocían más a mi hija que a nosotros, de todo lo que había en los diarios. Y te pones a leerlos y bueno, son cosas pues de las crías de esa época, de que si niños, de que si chicos, de que si chicas, de que si fiestas. En el diario de Eva existe una hoja concretamente en la cual ponía Eva y 343-110. Lo que nos llevaba a pensar a los investigadores era que podía ser una persona. Hay personas que han sacado su conclusión de esta numeración. Ese número lo que hace es disparar, que aparezcan todo tipo de versiones sobre lo que podía significar. Incluso se difundió a los medios de comunicación, hubo todo tipo de llamadas, nos inducían a que contemplásemos la posibilidad de que si podía ser cosas relacionadas con extrema derecha o algún tipo de ideología radical. Algo hay aquí raro y que vincula a Eva Blanco con el mundo neonazi. El número había que dividirlo en 3 partes. Los neonazis españoles utilizan mucho el 34, que quiere decir C de combate por Alemania. El número 11 significa la letra K. 3 Ks forman la palabra Ku Klux Klan. Y por último, la O. O sea, que lo que se pensaba que era el 0 es una O mayúscula. Es una O mayúscula que identifica una runa céltica a la que ellos le tienen mucha estima, que es Odal. Nosotros la conclusión que llegamos es que este número quiere decir Eva y nazis. Bueno,
Poco más que, bueno, que era cosa de brujería, cosas de nazis. Hay una serie de dibujos que hay personas que lo han visto y que le han tachado a mi hija de todo. Que era de ultraderecha, una persona que estaba en la ultraderecha, que era muy ligera y se iba con estas personas y por eso la han matado. Estos dibujos, yo te puedo decir que pertenecía a una organización juvenil española. Cuando yo tenía 14 años, tengo muchas cosas de esa época, muchos dibujos, muchas insignias, y yo para mi hija era un tótem. Todo lo que veía en mí, ella lo hacía. ¿Qué ha dibujado? Un yugo, una flecha, se ha puesto aquí, viva la falange española de las Jones. Fíjate que cómo lo pone. O sea, cosas que pone aquí, ya por eso ya es de la ultraderecha, y por eso la han matado. Llegaron a poner a Eva como que la niña era una puta, como que la niña era una neonazi. Hay un criminólogo que dice que a mi hija la han matado porque pertenecía a un grupo de extrema derecha. O sea, ¿cómo se puede permitir la gente decir las cosas que dicen y editar un libro? Ellos no se dan cuenta de que hay familias, hay hermanas, hay amigos que lo están oyendo. Lo que tienen que hacer esos profesionales, criminólogos, que han dicho todo lo que han dicho, que pidan perdón. Todo el aporte de información que nos llegó fue analizado, estudiado y sobre todo las ideas más peregrinas en cuanto a su posible radicalización en algún movimiento extremista, o su participación en movimientos radicales de corte de extrema derecha. Todo eso fue total y absolutamente descartado. Los hemos estudiado, los hemos dado 100.000 vueltas y al final yo creo que les hemos dado más vueltas de las que se merecían nosotros y la gente externa también, que se ha preocupado de sacar muchísimas versiones que no tenían nada que ver, incluso que han perjudicado en este caso a la familia y a la víctima. Martes 11 de marzo de 1997. Hoy he tenido un examen de dibujo y me ha salido bastante bien. Creo que esta evaluación sacó notable o sobresaliente. Escribía todos los días todo, hasta el último día, el 19 de abril por la mañana, tiene escrito cosas en su diario. Iba a haber metido esto dentro de la tumba. Lo iba a haber metido. Manolo nunca lo ha dejado. Él ha estado siempre ahí. Llegó incluso a dejar una temporada el trabajo. El carácter le cambió también mucho. Y él siempre, nunca se le ha ido la ilusión de que le iban a encontrar. Él luchó mucho. Es una persona que es bastante tímida. Tuvo que dejar su timidez por salir en los medios de comunicación y luchar por ella. Tú en un primer momento pensaste en un accidente, que yo creo que es lo que pensaríamos cualquier padre en cualquier momento. Yo te puedo decir que nos tiramos toda la noche buscándola por todas las carreteras. Yo me la estaba imaginando ya que le había tenido un atropello o algo, buscándola por las cunetas. Tiene ustedes esperanzas, ¿no? En este momento, por lo que me parece de lo que usted me dice, Manuel, ¿no? Sí, exactamente. Sabemos que tarde o temprano le van a encontrar seguro. Hola, buenas noches. No es que sea muy normal la situación que hemos tenido estos últimos meses, pero quizá habría que acostumbrarse a ver borrascas cada vez más activas. Una vez que te integras en el caso, comienza a hacerse obsesión en el tema de la empatía con la familia. Es por ella, porque descanse en paz ella y la familia. En Algete es otra muerte la que preocupa, la de Eva Blanco, que fue violada y asesinada por uno de sus vecinos. Al menos las investigaciones continúan centradas en el pueblo. Date cuenta que ha sido un día tras de otro. Cada vez que me decían que hay indicios que tal y cual, estamos siguiendo una línea, luego esa línea se estropeaba. Ahora hay otra línea. Pero bueno, eso dentro de lo que cabe ha sido la fuerza que nos han dado, que me han dado para poder tirar para adelante, pues si no habría sido horrible esto. Ponte la situación de un padre en el que ve noticia tras noticia cómo se esclarece un homicidio, otro homicidio, un hecho, otro hecho. Pero sí, te puede dar mucha alegría, pero te sientas en el sofá y al final lo que piensas es, sí, ¿y lo de mi hija qué? Es un vaivén, porque a veces te decían cosas y te ponías muy contenta y decías, madre mía, en un año lo van a coger. Otras veces, pues no. La herida a mí nunca se me va a cerrar. Aunque tenga 2 hijas, pues tengo que luchar por ellas, pero no se me va a cerrar. Hoy Rebeca va a tocar el piano. Ella no ha dicho nunca nada, porque lo de su hermana lo hizo tabú y hoy dijo que iba a tocar ella el Ave María. Esperemos que le salga bien por Eva.
La emoción subió y la madre de Eva Blanco se desmayó en la iglesia, teniendo que ser atendida por Protección Civil. Como es la canción favorita de mi hermana, pues se la hemos dedicado a ella. Mi madre fue un cambio, bueno, estuvo mucho tiempo que no estaba como en off, no existía. Aprendes a vivir entre comillas. La pena siempre la vas a tener. Tú ves a tus hijas que disfrutan y tal y dices, ¿cómo sería ella ahora? Y de repente se volvió demasiado estricta, muy, muy estricta. Y sobre todo más con mi hermana, la pequeña, mi hermana María. Muchísimo. Se pasa mal, porque no es que se haya muerto por una enfermedad, es que no. Yo, por ejemplo, ahora vivo con miedo porque digo, jolín, es que mi madre, yo la entiendo porque yo he peleado mucho con mi madre, no me dejaba salir, bueno, es que nada, o sea, nada, cero. A las otras dos hijas que tenemos las hemos martirizado. O sea, no las hemos dejado salir, se quedaban en casa cada vez que movían una silla, castigada porque han movido la silla, o sea, las hemos martirizado. Desde que pasó lo de Eva me tiré como 4 o 5 años que me despertaba a las 4 de la mañana y ya era hacer el camino que había hecho Eva mentalmente. En salud, sí me ha perjudicado. Yo hace 3 años he estado muy enferma y bueno, ella me ha sacado para adelante porque ha dicho tú tienes que estar aquí, que tienes nietos que cuidar. Para mí su familia sí que era un fiel reflejo de mi familia. O sea, yo en su madre veía el reflejo de esa madre luchadora, un poco ese reflejo de mi madre que incansable, esa lucha constante, él como te decía que su único objetivo en la vida era conseguir o localizar al asesino de su hija. Entonces, sobre todo es ese reflejo de sus padres como mis padres. Eva Blanco se convirtió en el caso más complicado de la Comandancia de Madrid. Nosotros, evidentemente, ha habido muchísimos momentos en esta investigación en la que veíamos que nos chocábamos contra una pared. Porque ya habían pasado tantos años que mucha gente se había jubilado y había muchos cargos que se había renovado. Yo procuraba que cada vez que venía alguien nuevo pues conociese el caso de Eva Blanco. Esa inquietud de no dejarlo nunca en el no recuerdo, por decirlo de alguna forma. Cuando la situación parece estancada, esta vez el paso del tiempo corre a favor de la investigación. Los avances en materia genética consiguen dar una oportunidad a un caso que llevaba 16 años estancado. Tan solo quedan 4 para que el delito de homicidio prescriba. El asesino de Eva está a punto de salir indemne. El caso era un caso que el grupo de homicidios pues teníamos en mente. Incluso en nuestro tiempo libre en casa seguíamos dándole vueltas al mismo. En el 2013 el teniente Pablo había visto un reportaje en el que había visto pues un poco la evolución en el análisis e investigación del ADN. Estudios genéticos en los cuales pueden aportar otros datos a mayores como era el origen geográfico de la muestra o incluso color de pelo y ojos. Por ese motivo optamos por oficiar por medio de la autoridad judicial a la Universidad de Santiago de Compostela para que nos hiciese ese estudio. La Universidad de Santiago, gracias a las últimas tecnologías, determina que el ADN es de alguien del norte de África. La Guardia Civil lo que hizo fue centrarse en toda la población magrebí que en esa época residía en la zona y fue intentando tomar muestras tanto a ellos como a sus familiares. Una vez tenemos el informe que emite la Universidad de Compostela, pues lo que se hace es recuperar los padrones de la época y empezar a realizar un estudio, a identificar aquellas personas que correspondieran con los datos que fueran de varones norteafricanos de la época. Y salían aproximadamente unos 300 individuos. Cuando nos pusimos a trabajar la obtención de perfiles de ADN de esas personas que teníamos censadas en la época en Coveñas y Algete, no llegaría a 10 personas como mucho de los 300 que teníamos en censo. El resto pues nos ha obligado a desplazarnos por toda la geografía de España, desde Murcia a Málaga, en Ceuta, hemos tenido que meternos en el barrio del Príncipe.
en Melilla y por supuesto muchos volvieron a su tierra natal, a Marruecos. Dentro de ese listado de 300, precisamente en el lugar 90, se encuentra un varón magrebí, logramos quedar con él en la Nacional 1 y allí se somete voluntariamente a que les traigamos una muestra biológica que posteriormente fue analizada y dio como resultado que, si bien no se correspondía con la muestra biológica de la persona que asesinó a Eva Blanco, sí que se podía observar claramente que era un familiar de esa persona. Quisimos analizar esa familia, comprobamos que eran 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, y comprobamos que otro de los hermanos residía en la localidad de Murcia. Hicimos gestiones, se le localizó, nos desplazamos allí, pudimos obtener una muestra biológica atribuida que fue analizada y nuevamente pudimos comprobar que se trataba de otro familiar. De esta manera, pues se cerraba el círculo, es decir, eran 3 hermanos y 2 los teníamos ya descartados, nos quedaba localizar al tercero. Ahmed Chel lleva una vida tranquila. Se ha casado 2 veces, vive en Besanzón, en el este de Francia. Tiene 5 hijos. Parece que es un tipo normal, que no despierta sospechas. ¿Podría este señor, tan familiar y afable, ser un asesino? Nos conocimos en el Paseo de la Castellana, en el campo de fútbol Santiago Bernabéu. Y él trabajaba entonces en la calle Serrano, en la embajada de Marruecos. Yo iba caminando y él pues me seguía con un coche Citroën azul y me dijo que, oiga señora, que estoy solo y que no conozco a nadie y que yo me gustaría hablar con usted. Y nos fuimos a tomar algo, fuimos de copas a una terraza y pasamos todo el día juntos y fue así como nos conocimos. Antes de casarme, lo llevé a donde viven mis papás, a Castilla y León, a Zamora, para que lo conocieran, como era el hombre con el que me iba a casar, que mi mamá no estaba de acuerdo. Es racista. Hablarlo en palabras no tiene sentido, no tiene valor, ¿sabes? Hay que vivirlo dentro. Aquí tienes que vivir con esa persona. Como si dice, al lado de un criminal. Porque yo parece ser que estuve viviendo con un criminal, sin saberlo, claro. Este es el vivero donde el asesino de mi hija ha estado viviendo hasta los 2 años después de hacerlo, que fue cuando empezamos a hacer las pruebas de ADN, que por lo visto se debía asustar y fue cuando salió huyendo de aquí y se fue a donde se fuera. Él vivía aquí en una caravana con su familia, con sus hijos, y aquí estuvo viviendo todo el tiempo. Yo ese día estaba en gestación de Cari, de meses, me faltaban pocos meses, y él ese sábado trabajó. Ese sábado trabajó, pero vino pronto a casa. Y yo no lo vi mojado, ni lo vi sucio, ni lo vi lleno de barro. Porque cuando tú cometes un acto como este acto tan criminal, tú no vas a tu casa así como así. Tú vas a algún sitio, te cambias, te lavas, te limpias, qué sé yo no sé nada. Me pregunto cosas que no encuentro ni la respuesta. Yo no vi nada, yo no sé. Tantos comentarios que he oído, que he visto, porque yo estaba bien con él. Imagínate, después de todo lo que hemos estado luchando, de lo que todos hemos estado intentando localizarle, que yo haya estado al lado de él más de una vez en la carretera, ahí parado que he estado yo, y está aquí en el vivero y que no sabía que era él, fíjate. Cuando ocurrió el asesinato de Eva Blanco, Ahmed vivía y trabajaba en un vivero de la zona. Su trabajo consistía en el reparto de plantas en los establecimientos del pueblo. Las flores. Siempre he pensado en la enorme utilidad de las flores. Las flores festejan a los vivos y honran a los muertos. Son un mensaje en sí mismas, un mensaje puntual, pero muy explícito. Duran poco y dicen mucho. Hola, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Soy Jorge Colomar, soy detective privado. Yo quería preguntar si conocíais a Ahmed, una persona que trabajaba en este sector. Sí, lo conocíamos, teníamos referencias de él.
de hace muchos años ya, lógicamente. Sí, más de 20 años aproximadamente. ¿Cuál era la relación que tuviste? La relación que teníamos era puramente comercial, él traía sus plantas a través de los pedidos que se realizaban y bueno, pues de vez en cuando hemos visitado los viveros y bueno, también hemos contactado con él allí. ¿Hay algún aspecto que destacara en esta persona, algo que te llamase la atención? Bueno, quizás su seriedad y sus rasgos faciales, tal vez, sí. Puede que Ahmed trajera esas manos manchadas ya de sangre y que esas flores fueran entonces para Eva. El sueño de la muerte se fundió con el descanso de la noche. Un día en el que lo más comentado sin duda en este país es la llegada por fin de las lluvias. Esta mañana entró la primavera y de su mano ha llovido en parte de la España sedienta. Yo lo que no quería es que cuando prescribiese el caso nos quedásemos con la sensación de que se había dado algo sin tocar. Él nunca me llamaba por mi nombre, nunca. Y yo a él igual, tampoco nunca le llamaba por su nombre. Cuando cogió la nacionalidad se llamaba Francisco, Paco. Y yo nunca le llamaba ni Paco ni Francisco. Éramos entre, oye. O él me decía a mí, óigame. Yo iba con él, iba aterrada, vivía aterrada, más con miedo. Yo vivía asustada, de verdad, pensando qué hago con mis niños, dónde voy. Fue muy duro. Porque cuando llegué aquí, parece ser que estaba con otra, ¿vale? Con la que hoy en día es Fátima, su mujer. Estaba quemada, estaba harta. Pero a pesar de eso quedemos bien, porque es el padre de mis hijos. Divorcio nunca ha habido entre nosotros, fue separación, él su vida y yo la mía. Vamos dirección a Temis, donde tuvieron a Ahmed. Cuando vinieron los gendarmes y, ¿cómo se llama? La policía española, la Guardia Civil. Y es una ciudad universitaria, donde hay muchos estudiantes, eso para estudiantes. ¿Y él qué hacía aquí aquel día? ¿Por qué había venido aquí? No, él venía a trabajar, hacía 1 o 2 semanas que empezaba el trabajo. Bueno, aquí estamos. Aquí es donde lo detuvieron. Tenían miedo de que se escapara con 2 mujeres y 5 hijos. ¿A dónde va a ir? A ningún sitio, porque con las deudas que tenía del país no va a ir a ningún sitio. Y mi hijo David, que lo parece ser que lo vio en la tele. 18 ans après les crimes, a été arrêté en France l'assassin présumé d'Eva Blanco. Le suspect, 52 ans, est un ressortissant espagnol d'origine marocaine qui vit dans la ville. Eso fue un golpe terrible. Ese día lloremos lágrimas. A arrêté l'accusé de... Con la correspondiente orden europea de detención nos desplazamos a Francia y conjuntamente con la Gendarmería Nacional Francesa procedimos a la emotiva detención de esta persona. Sobre todo para los investigadores españoles, muchos años después se cerraba por fin con un broche de oro un caso de lo más complejo y de lo más mediático que ha habido en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En primer lugar, cuando se le detiene, su cara no es de asombro, según lo que dice la Guardia Civil. Le comentan que viene por el caso Eva Blanco y él muestra como una especie de sintomatología física de abatimiento. Bueno, pues con bastante alegría, dentro de lo que cabe. Parece que ya con esto se cierra ya una etapa de todo lo que ha pasado después de 18 años y ahora se abre otra a ver qué pasa. El jefe de la investigación llamó por teléfono a Manuel, al padre de Eva Blanco, y le comunicó la noticia. Cuentan, como ya habéis oído, que los dos se emocionaron, se pusieron a llorar por teléfono. Después se personaron aquí en la casa de... 10 tíos, hechos y derechos, en la puerta de mi casa, llaman al timbre y abrimos la puerta. Y están toda la Guardia Civil, todo el grupo de homicidios está en la puerta. Nos abrió Manuel,
Nos vio a todo el grupo y ya en el salón, pues yo siempre lo he dicho, que prácticamente no pude articular palabras, no me salieron palabras. Ayer cuando nos lo dijeron no lo creíamos, no lo creíamos porque parecía mentira que llegara este día. Mi corazón palpitó lo que en mi vida había palpitado. Lo único que le pregunté, si de verdad era ese hombre el que habían cogido, que me lo confirmaran, que no quería que dijeran es el asesino de Eva y dentro de 3 o 4 días no era. Yo entré en el salón y me encontré con toda la Guardia Civil ahí en el salón, a mi madre llorando, y yo ya dije, ya está, o sea que ya la han encontrado. Una madre de superar año tras año, chasco tras chasco, no encontrar esa alegría, nada más que las alegrías en ese momento de sus nietos, pues para mí ese es la imagen de... Para mí era eso, era mi madre. El que no estaba llorando, estaba hablando casi, o sea, eso fue exagerado aquello. O sea, de cómo están involucrados, ellos estaban ahí, que tú fíjate cómo lo sintieron, que vinieron todos a mi casa para decirlo. O sea, todos los que estaban en ese momento, que no estaban en Francia, que estaban aquí, vinieron a mi casa a decirme. Un ejemplo pues es este vaso que le dejé a uno de los cabos y le puse la pregunta ¿cómo va lo de Eva? Y él me prometió que no iba a tirar el vaso y que me lo iba a devolver el día que esclareciese el hecho. Cuando se produjo la detención me contestó pues a las 15 horas del día 1 de octubre del 2016 se ha procedido a la detención de la persona de Ahmed Cherk como presunto autor del asesinato de Eva Blanco Puig, dando por finalizada la operación Pandilla. Era un asesino. Era alguien que había hecho algo terrible y que se creyó impune con el paso de los años. Y por fin había sido detenido. Un éxito de la policía. Y ahora llegaba a España. Y desde allí ha sido trasladado hasta la comandancia de Tres Cantos en medio de un insólito y llamativo despliegue de fuerza.